discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Amados hermanos, vamos a abrir las Escrituras en el capítulo que nos corresponde hoy, el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, para continuar con nuestra serie Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya hemos avanzado 16 capítulos del libro de Apocalipsis y hoy estaremos terminando justamente el capítulo 16. Leemos la palabra del Señor. Voy a esperar que todos tengan el pasaje en sus copias para leer la palabra del Señor. ¿Me confirman todos que están en el pasaje? Leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amados hermanos, hemos dicho que las 7 copas son el último ciclo de los juicios de Dios, que ya no hay intermedios, que ya no hay interludios, así como los hubo antes de abrirse el 7º sello y como lo hubo antes de sonar la 7ª trompeta. Así que el verter el contenido de esta 7ª taza se realiza la ira de Dios. Ahora bien, hermanos, en los capítulos 17 y 18 y parte del capítulo 19 nos hablan de la gran ramera, nos hablan sobre el misterio de Babilonia y la sentencia que se pronuncia contra ella. Notemos cómo comienza el capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. De manera que la condenación de la gran ramera es anunciada por uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, como la encomienda de derramar las copas fue dada a 7 ángeles. En la última copa, Babilonia es mencionada, como lo leemos en el versículo 19. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, lo que sucede en el capítulo 17, 18 y primera parte del capítulo 19 es la ampliación de este juicio. Es decir, es la exposición de los detalles que explican el juicio y eventualmente la caída de Babilonia. Si la Babilonia, hermanos, del rey Nabucodonosor fue tomada y fue destruida por Ciro el Persa en el año 539 a.C., entonces, en esta última copa del ángel, ¿de qué Babilonia está hablando? Mis hermanos, precisamente eso es lo que va a explicar y va a detallar
los capítulos 17, 18 y 19, pero en especial el capítulo 17. Entonces, hermanos, es importante comprender que estos capítulos no son acontecimientos después de la séptima copa, sino que son la exposición más detallada sobre esta séptima copa y en cuanto a quién era esa gran Babilonia y en cuanto a cuál es la sentencia contra ella. Es decir, los capítulos que serán predicados después de este capítulo 16 hasta la primera parte del capítulo 19 simplemente son la continuación más detallada de esta séptima copa. Ahora bien, hermanos, para comprender mejor nuestro pasaje, es necesario recordar que ya un ángel en el 14:8 había anunciado la caída de Babilonia, así como lo podemos leer. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. De manera que en el capítulo 14, hermanos, tenemos a un ángel anunciando lo que se ha decretado por Dios en cuanto a la caída de Babilonia. Pero en el capítulo 16, es decir, en nuestro pasaje, nos encontramos con la ejecución de ese decreto. Es decir, nuestro texto ya no es un simple anuncio, sino el cumplimiento del juicio anunciado y de la orden dada en el versículo 1 de nuestro capítulo. Esa orden fue: id, derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces lo que estamos leyendo hoy es el cumplimiento de esa orden y el cumplimiento del anuncio del capítulo 14. Por lo consiguiente, hermanos, lo que se anunció en el capítulo 14 se ejecutó en el capítulo 16 y se explica en los capítulos 17, 18 y primera parte del 19. De manera, hermanos, que con esta sencilla introducción intento llevaros a comprender que la séptima copa es la culminación de la ira de Dios. Por eso, hermanos míos, he titulado este sermón La consumación del justo y verdadero juicio de Dios. Muy parecido al título anterior, ¿no? Es en realidad el mismo título, pero hoy estamos hablando de la consumación de ese juicio. La consumación del justo y verdadero juicio de Dios. Permítanme, hermanos míos, esgrimir para ustedes este sermón en 2 puntos. Nuestro primer punto lo encontramos en el versículo 17, el pregón de la consumación. Y nuestro segundo punto lo encontramos en los siguientes versículos hasta terminar el capítulo, el furor de Dios consumado. El furor de Dios consumado, o la consumación del furor de Dios, como ustedes lo quieran poner. Abordemos entonces, amados hermanos, nuestro primer punto, hagámoslo despacio y tranquilamente. Lean conmigo, hermanos míos, el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Amados hermanos, nuestro texto dice: y el séptimo derramó su copa por el aire. Así se lee en griego. Ese y el séptimo, por supuesto, tácitamente está hablando del séptimo ángel, como lo tradujo la Reina Valera, como lo pueden leer ahí en sus copias. Lo que nos sugiere que las cosas se desarrollan primero en el aire. Es decir, con el contenido de esta copa, primeramente el juicio de Dios se ejecuta en el mundo espiritual y luego su juicio se ejecuta en el mundo material. Este último juicio acarrea amplia destrucción y total desolación. Cuando Juan dice que el ángel derramó su copa por el aire,
nos indica que la perspectiva con la que está viendo al ángel realizar la acción no es que desde la tierra él lanza la copa hacia el aire, sino que más bien desde el cielo vierte el contenido de la taza en el aire. Este último entonces juicio está indicando que Dios va a ejecutar su justo juicio desde el mundo espiritual. Así que nos encontramos ante un momento culminante de la historia. Este es el momento más dramático de los juicios de las 7 copas. Recordemos que son juicios superpuestos, hermanos. Es decir, que viene uno tras el otro, sin que haya un espacio de tiempo suficiente para la recuperación. Es decir, las personas aún sufren el efecto de la primera copa, cuando de repente viene el juicio de la segunda copa. Y todavía tienen el efecto de la primera y la segunda copa, cuando viene el juicio de la tercera copa. Y así simultáneamente. Por ejemplo, nosotros podemos leer que cuando la quinta copa fue derramada, todavía la gente tenía las llagas de las úlceras malignas de la primera copa. Es decir, es un juicio superpuesto, es rápidamente, uno tras otro. En las anteriores plagas, hermanos, de las trompetas y de las copas, son afectados los hombres en su carne con úlceras malignas. Son afectados los astros, son afectadas las aguas del mar y son afectadas todas las fuentes de las aguas dulces. Es afectada la tierra y por consiguiente son afectados sus productos y son afectados los animales de la tierra. Así que el juicio de Dios se experimenta en todo. Se sufre en carne propia, se puede ver por todos lados, pero ahora no solo se ve y no solo se siente el juicio, sino que ahora se respira la ira de Dios. Él está vengando su santidad y se encargará de hacer entender bien al pecador la gravedad de su pecado. Ahora su juicio está en el aire que inhalamos todos los seres vivos. De modo que Dios a todos los malvados les hará respirar el ardor de su ira. Por tanto, este ángel vierte la copa en el aire. De tal modo que él mismo se encargará o se encarga de su anuncio. Juan nos dice que inmediatamente fue derramada la copa, salió una voz, una gran voz del trono, del templo, del cielo, del trono. Esta gran voz es la tronante voz del Señor, que procede de su mismísima habitación divina. Juan dice, salió una gran voz del templo del cielo, del trono, de la habitación divina, lo leemos en griego. Y que por lo tanto es absolutamente, hermanos, la última y la máxima autoridad. Dios mismo, desde su trono santo, interviene para anunciar el punto culminante de sus justos juicios y de sus juicios santos. Así que ya las cosas no van a ser las mismas desde que Adán fue lanzado de Edén. De aquí en adelante se acabaron los tiempos de ignorancia de Dios y se acabaron los tiempos del pecado, como siempre ha sido hasta este momento. Dios finalmente va a poner orden sobre la tierra y va a indicar que Él siempre ha reinado, que Él nunca ha dejado de reinar. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él tiene dominio sobre esta tierra. Aunque Satanás ha querido usurpar ese lugar, denominándose o autodenominándose príncipe, pero Dios tiene dominio sobre esta tierra. Satanás no es el rey. Así lo anuncia la gran voz con el grito
Hecho está. Eso es lo que dice esa voz. La voz dice, hecho está. Kinomai. O Gegoten, como lo quieran nombrar. Es decir, esa voz está diciendo, basta ya, basta ya. Es la voz que sale del trono. Dice, hasta aquí, se acabó, basta ya. Cuando nuestro Señor estaba en la cruz, pagando por nuestros pecados, Él pronunció la palabra consumado es, pero en aquella ocasión dijo, teleo, es decir, se completó, se cumplió, para dar a entender que la justicia de Dios fue satisfecha. No obstante, hermanos, la palabra que tenemos en nuestro texto no es teleo. La palabra que tenemos en nuestro texto es ginomai. Es decir, basta ya. Es como si Dios estuviera diciendo, hasta aquí soportaré a los hombres. Hasta aquí los soporté. Les llegó la hora. Ahora juzgo el día del hombre. Juzgo el reino de los hombres. Juzgo el reino del anticristo. Y definitivamente establezco mi reino y mi dominio en esta tierra. Eso es lo que dice, basta ya. O hasta acá. O como lo leemos en nuestra Biblia, hecho está. Y esto, por supuesto, hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto. El furor de Dios consumado. O la consumación del furor de Dios, o la consumación de la ira de Dios, como tú lo quieras poner. Lean conmigo, hermanos, los versículos 18 al final, hasta el 21. Entonces hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla cayó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amados hermanos, lo que sigue después de la gran voz de Dios son precisamente las señales de la presencia de Dios que viene a juzgar. Son unas señales de solemnidad. Hay estruendo, hay grandes voces, hay truenos, hay temblores. Es solemne la presencia de Dios. Relámpagos, voces, truenos y un terremoto de tal magnitud que nadie en la tierra había experimentado. Una sacudida de la tierra tan violenta y de tal envergadura. Ya Dios había dado pequeñas muestras de lo que sería su juicio final. En el Antiguo Testamento podemos leer sobre las plagas y podemos leer sobre cosas terribles y maravillosas que Dios hizo. Por ejemplo, el monte Sinaí se estremeció con la presencia de Dios. Así lo podemos leer en Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Y era tan terrible lo que se veía, según el predicador a los hebreos, que la gente tuvo temor. Y la gente decía, Moisés, suba usted, nosotros no vamos por allá, nosotros nos quedamos aquí quieticos, juiciosos,
porque tenemos gran temor, porque sabemos que si nos acercamos al monte, seremos un pueblo muerto, vamos a morir. Era tan terrible lo que se veía. Así lo expresa en el sermón el predicador que predicó Hebreos. En esa ocasión solo fue un monte, hermanos. Pero en el juicio final se estremecerá toda la tierra en gran manera. En gran manera. Como lo leemos en nuestro texto, un gran temblor de tierra. Un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Parece imposible? Parece que estuviéramos leyendo algo no literal, que estuviéramos leyendo una figura literaria que debiéramos significar otra cosa. ¿Acaso el diluvio no fue literal? ¿Acaso piensan que nuestro Dios es un Dios pequeño? ¿Acaso vamos a tomar este pasaje para sacar una figura que no está diciendo? ¿El diluvio fue real? Bueno, los invito a que vayan al Gran Cañón. Allá están las evidencias. Y las evidencias están esparcidas por todo el mundo del gran diluvio. Así que esto es posible. ¿O no fue destruida Sodoma y Gomorra y 2 ciudades más con fuego y azufre, con un granizo terrible, como lo dice aquí nuestro texto? Así que este es el mayor terremoto mundial que va a acontecer. No es solamente un terremoto local, sino es un terremoto mundial. Cuando se abre el 6º sello, hermanos, hay un terremoto que anuncia el inicio del juicio de Dios. Ese terremoto inaugura la gran tribulación. Antes de las 7 trompetas, el 7º sello son las 7 trompetas. El 7º sello contiene las 7 trompetas. Y la 7ª trompeta contiene las 7 copas de la ira de Dios. Así que este último terremoto es la 7ª copa. Es el final de los juicios divinos. Este terremoto remueve todo lo que es removible para dejar el reino inconmovible del Señor establecido en el milenio. Las montañas se allanarán, desaparecerán. Las islas se hundirán. La geografía cambiará. ¿O no cambió en el diluvio? ¿Pensamos que esto es poesía? ¿Pensamos que esto es una figura literaria? ¿O pensamos que Dios vendrá a tomar venganza seriamente por la gravedad del pecado? El gran temblor de tierra ocurre justo cuando los ejércitos del mundo se han reunido en Megiddo para hacer guerra contra Dios y derribándolos totalmente y desvaneciéndolos. Este terremoto los derriba, los aplasta. Desaparece la civilización humana tal cual la conocemos. Y si pensamos que no es así, si pensamos que estamos exagerando, pues solamente miren lo que era Armero antes y miren lo que es hoy. Si pensamos que la tierra no puede tener cambios. Y esa es una pequeña ciudad. Es una pequeña muestra. O miren lo que la Biblia describe, lo que era Sodoma y Gomorra, y miren lo que es hoy. Y así pudiéramos nombrar otros ejemplos en el mundo, de cómo la geografía cambió en unos instantes, en un momento, de un día para otro. ¿Cuánto se demoró el volcán de Armero? 13 de noviembre de 1985. En un día cambió la vida de muchos.
Juan dice, la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es decir, hermanos, la unidad y los acuerdos de la gran Babilonia serán destruidos. Esa armonía que pueda parecer tener ya no será más. Con la derrota de la gran ciudad caerán también todos los reinos del mundo. Será un efecto dominó y toda la sociedad organizada colapsará. Babilonia la grande fue recordada delante de Dios y le fue dada la copa de vino iracundo de su ira. Dios trajo a memoria sus pecados, pero Dios ha dicho de su pueblo, no me acordaré más de sus maldades. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios, hermano, que Dios no se acuerda de tus pecados. Que Él toma tus maldades, las echa a sus espaldas, las sepulta en el fondo del mar, en el corazón del abismo. Y nunca más me acordaré de ello, dice el Señor. Pero en tratándose del pecador, en tratándose de aquellos que han rechazado y pisoteado la sangre de Cristo, históricamente en todos los tiempos, Dios tomará venganza. Ciertamente su juicio lo alcanza, su maldad lo alcanzará y el juicio no se tarda. Ciertamente hay resbaladero para los pies del impío. Ciertamente no se tardará el juicio y las llamas del infierno arden justamente bajo los pies del pecador. Ejemplos. Coré. ¿Han ido a la rebelión de Coré? ¿Han leído el pecado de Acán? ¿Han leído? ¿Acaso no habéis leído los juicios de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Piensan que Dios es un fuego? ¿Piensan que Dios no es fuego consumidor? ¿Cuán equivocados están aquellos que piensan así? Todos los argumentos humanos, todos los alegatos filosóficos que se han propuesto contra el conocimiento de Dios quedarán totalmente demolidos. Todos los centros del imperio anticristiano sucumbirán y se desintegrarán como nada. Son como nada ante la ira del Señor. Ahora bien, hermanos, también leemos en nuestro texto que hay cataclismos. Juan dice, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Es decir, todo lo que hay en esta vieja tierra cambiará rápidamente. Toda la topografía cambiará. No solo por el gran terremoto, sino que además caerán piedras de granizo de gran tamaño. De hecho, Juan da el detalle de cuánto pesan estos granizos o estas piedras de granizo. Él dice como el peso de un talento, es decir, más de 25 kilos. Es decir, hermanos, yo recuerdo en mi niñez en una institución donde estuve interno por 3 años, siendo un niño, nuestras grandes diversiones cuando caían las granizadas era juntar granizo y hacer bolas. De las bolitas pequeñas de granizo hacíamos unas especies de pelotas y luego jugar a lanzárnoslas y muchas veces salíamos heridos con ese juego. Era una cosa de niños. Nuestras manos quedaban quemadas. Y yo no entendía por qué el frío me quemaba. Yo entendía era que lo quemaba a uno era la candela, era el fuego. Yo no entendía por qué el hielo lo quemaba a uno. Pero ciertamente nuestras manos quedaban quemadas. Eran unas pequeñas bolas, pero las podíamos alzar con nuestras manos de niños. Es decir, no alcanzaban a pesar 25 kilos. Entonces, ¿de qué tamaño serán estos granizos? Son pequeños granizos juntos, pegados, y se enfriará tan rápidamente que caerán. Juan tiene una expresión para esto. Su angustia era tan grande que maldecían a Dios.
Esta aterradora granizada señala lo definitivo del juicio y la contundencia con que Dios destruirá el imperio de la maldad. Definitivamente los que reciben este juicio no pueden ser otros que los hombres que fueron sometidos a la marca de la bestia. Ellos sufren la plaga del granizo y tienen que ser ellos. Ellos han aceptado su marca diabólica y por lo tanto estarán sometidos al terrible juicio del Señor. Pero nuestro texto deja claro que no todos mueren en esta terrible plaga. Y que aunque Juan señala que su plaga fue sobremanera grande, este es como el tercer ay, pues es la séptima trompeta. Aún así ellos, hermanos, no se arrepienten. Aún así ellos no se arrepienten. Y esto es lo recurrente en nuestro pasaje, en nuestro capítulo, durante todos los juicios. Y no solamente en nuestro capítulo 16, durante todos los juicios. Ellos nunca se arrepienten. Y por el contrario, ellos insultan a Dios. Los sobrevivientes continúan con sus corazones endurecidos. Y esos corazones corruptos, esos corazones viles. Y con ese corazón depravado, blasfeman el nombre de Dios. Mientras el juicio de Dios cae, ellos están blasfemando el nombre de Dios. Esto me hace pensar en algo contrario. Mientras un pueblo insultaba y renegaba contra Dios, mientras un pueblo allá en la llanura estaba renegando y estaba alegando contra Dios, desde la montaña un profeta por orden de Dios lo bendecía. Y ellos ignoraban que aquel profeta tenía palabra de Dios para bendecirlos a ellos, porque un rey lo había contratado para maldecirlos. Pero él dice, mirad este pueblo cómo se extiende por la llanura como una carpa. Y él comienza a bendecirlo porque vino palabra de Jehová, ese profeta de bendición para ese pueblo, que mientras él lo bendecía, ese pueblo abajo maldecía el nombre de Dios. Renegaba contra Dios y por tanto esa generación nunca entró a la tierra prometida. Pero aquí hay algo, hay una bendición para un pueblo escogido, para un pueblo que Dios determinó salvar. Pues Él puso en sus corazones fe para que creyeran en Cristo. Pero ahora vemos un pueblo totalmente endurecido. Y mientras el juicio de Dios está cayendo sobre ellos, ellos continúan maldiciendo a Dios. Continúan pecando contra Dios. Y allí está la eternidad del infierno. Han ofendido a un Dios eterno y por lo tanto su castigo es eterno. Hay varias razones por las que el infierno es eterno. Y una de esas es que allí se continuará pecando. Allí se continuará maldiciendo el nombre de Dios. Y renegando contra Cristo y pisoteando la sangre del Cordero. Pero la otra razón es que la ofensa es contra un Dios eterno. Y hay otra razón más. Y la tenemos en nuestro texto. Ellos no se arrepintieron. Ellos endurecieron su corazón. Es un pueblo depravado. Así que Dios se enfoca en enjuiciar a la gran ciudad, hermanos. Dios se enfoca en enjuiciar todo el sistema anti Dios, todo el sistema anticristo. Y con eso deja convicto a todo el mundo. Y todo el mundo quedará bajo el juicio de Dios. La séptima copa, por lo tanto, produce la derrota final y la derrota total de los enemigos de Cristo.
Y yo debiera terminar este sermón aquí, pero entendería que los enviaría a su casa sin esperanza. Quiero decirles, hermanos, que esta séptima copa no solamente evoca el juicio final de Dios, sino que es la introducción al regreso de Cristo, como lo veremos en el capítulo 19, después de que terminen los detalles de esta séptima copa en los capítulos 17, 18 y parte del 19. La copa nos está diciendo, Cristo viene. Cristo regresa, hermanos. Y Él regresa no solamente a ejecutar su justo juicio, sino que regresa por su pueblo santo, por su pueblo perfecto, por su pueblo precioso que Él redimió con su propia sangre. Así que, mi amado hermano, esta es la esperanza de la iglesia. Esta es nuestra esperanza. Si tú pones toda tu confianza y toda tu fe en Jesucristo, si tú transfieres la confianza que puedas tener ahora mismo en tu propia justicia y pones esa confianza en la justicia que Cristo completó en la cruz del Calvario, tú no estarás en estos juicios. Tú estarás cantando, grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos, oh Señor, Rey de los santos. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor. Es estremecedor, Señor, no puedo evitar estremecerme, Señor. No puedo evitar sentir algo al predicar esto, Padre. Tus juicios son terribles. Lo que le espera a esta humanidad es terrible y no lo sabe, Señor. Ellos viven como si nunca fueran a morir. Ellos viven para su propia complacencia, para su propia autoadoración, para su propio deleite. Ellos han hecho un trono y se han sentado en él para desplazarte a ti. Ellos reclaman ser adorados y ser Dios. Pero pronto caerán. Su pie dará al resbaladero de tal manera que no tendrán tiempo a reaccionar. Será con tanta rapidez su caída que no entenderán cómo llegaron allá. Pero tendrán una eternidad para reflexionar. Oh Señor, esto me lleva a pensar en la belleza de la cruz, en la belleza de lo que hiciste para que nosotros no estemos en ese juicio, en cómo tú, Señor, misericordiosamente nos abrazaste, nos cubriste con tu gracia y tu misericordia para salvarnos, Padre. Gracias, Señor, por tanta dulzura. A pesar de nosotros nos salvaste. Bendito seas, Señor. A ti sea todo honor, toda honra, toda gloria, Señor. Porque solo tú eres digno de alabanza, de honor, de gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, gracia y paz de Dios. De Cristo que al reino de los cielos le dio.